Es un gusto saludarles en un nuevo episodio de Escápate en su tercera temporada. Soy el seminarista Rodrigo Romero Moreno y vengo bien acompañado el día de hoy aquí con el diácono Rodrigo Fernández de Castro. Rodrigo, mi tocayo, qué gusto verte. Muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Ya estuvimos aquí hace unos meses y de verdad es que estoy muy alegre de regresar al programa con ustedes. No, muchas gracias, Rodrigo, por darnos este espacio para poder hablar sobre la vida y su destino y de un tema muy particular que tenemos para ustedes el día de hoy. Y de este lado a mi hermanazo, Chepe, y me río así porque él sabe por qué me río así. De verdad que se ríe por los nervios. No es por los nervios. La verdad, somos muy buenos amigos y la verdad siempre está la carrillita y uno que otro chistecito por allí. Pero contentísimo de tenerte aquí, hermano. Un gusto de nuevo poder estar con ustedes dos, con Rodrigo y con Ro, o Rodri. Chepe aquí con dos Rodrigos. Con ¿verdad? Dos Rodrigos, pues me voy a tener que partir para ver a quién le hablo. Bueno, el diácono Rodrigo, ¿verdad? El diácono Rodrigo y Ro. Así. Y Ro. Bueno, es que me dicen también aquí en el seminario Ro. Pero muy contento de tenerlos aquí en Escápate. Gracias. Antes de continuar, les recordamos nuestras redes sociales. Nos pueden seguir por Instagram como seminario.guadalajara, por Facebook y YouTube como Seminario Diocesano de Guadalajara. Allí podrán encontrar este podcast en un formato de video como de televisión. Y desde luego en el tradicional Spotify como el podcast Escápate. Suscríbanse, búsquenos, compártanos y denle like ahí a las publicaciones y conozcan más del Seminario de Guadalajara. Bien, el episodio del día de hoy se titula La Iglesia y sus riquezas. Y creo que ya este título nos puede dar o puede denotar un poquito sobre lo que hablaremos acerca de estas ideas, esas preguntas, dudas, o especulaciones que surgen siempre en torno alrededor de la iglesia y de cómo se mantiene, del tema del dinero, de la parte material, porque sin duda alguna creo que todos en algún momento, Chepe, Rodrigo, hemos escuchado quizá algunas preguntas de muchas personas o comentarios que se llegan a hacer acerca de este tema, ¿no? Por ejemplo, a mí me han llegado a preguntar muchísimas veces, oye, pero ¿por qué la iglesia tiene tanto dinero? ¿Pero por qué, si la iglesia tiene tanto dinero, por qué no acaba con la pobreza mundial? Oye, pero es que si la iglesia vendiera una escultura... Una reliquia. O una reliquia o algo... o un cáliz de allí que se ve como de oro y todo eso, pues podrían acabar con todo el hambre que está en África, ¿no? En el África. Y bueno, se circulan muchísimas ideas acerca de esto. Y este episodio, bueno, a lo mejor ustedes no se han dado cuenta, pero Chepe, Rodrigo, sus servidores, estuvimos hace unos meses en un episodio llamado Un faro de luz para el mundo, en el cual hablábamos sobre el Vaticano y sobre el Papa Francisco específicamente. Y quisimos hacer como una tipo continuación, poquito de eso, sacar un hilo que hablara un poco sobre ese tema de las riquezas, supuestas riquezas de la iglesia. ¿Qué podríamos decir sobre esto, Rodrigo? Bien, pues primero creo que sí es un hecho muy evidente que a todos nos sucede como sacerdotes, como seminaristas, que la gente te pregunte sobre este tema. Precisamente hace una semana, estando con un grupo de jóvenes, me hacían esta pregunta. Me decían, oye, Rodrigo, ¿y qué hay de esos tesoros ocultos del Vaticano? Así me decían, de esa parte oculta que no se ve y que está llena de dinero, ¿por qué no se le da a los pobres? Y creo que vale la pena hacerse la pregunta, y no está mal hacernos la pregunta. En unos días vamos a celebrar la Anunciación y a mí me impresiona mucho cómo María le hizo una pregunta fuerte al ángel. ¿Cómo va a ser posible esto? Se vale hacer preguntas cuando las hacemos dispuestos a escuchar las respuestas, dispuestos a conocer más. Y creo que vale la pena que todos nos hagamos esa pregunta. Oye, ¿la iglesia qué está haciendo? ¿Qué podría hacer mejor? ¿Es cierto que la iglesia podría solucionar los problemas de la pobreza mundial vendiendo cosas? E informarnos al respecto. ¿Qué es lo que vamos a tratar de hacer? Sí, incluso pienso que muchas de esas cosas que escuchamos son opiniones o cosas que en algún momento alguien lo ha dicho, pero sin ningún fundamento, ¿no? Uh-huh. Y creo que en ese sentido, pues sí podemos caer en el riesgo de
emitir ciertos juicios o prejuicios ante una situación que desconocemos totalmente, ¿no? Entonces creo que enfatizando un poquito esto que dice el diácono Rodrigo, es el poder, digo, ya desde un inicio el tema como tal, yo decía, bueno, en algún momento yo me habré preguntado si realmente la iglesia tendría dinero, y es cierto, yo creo que todos pasamos a lo mejor por un momento así, no decir, bueno, y vimos alguna vestimenta del Papa o algo que nos hizo creer, ¿no? O pensar que en la iglesia pues tenía ciertos bienes o posesiones que tal vez estaban ahí ocultos y solamente era utilizado entre pocos, ¿no? Entre algunos. Pero creo que es importante esto, ¿no? Poder clarificar realmente sobre los bienes de la iglesia, si realmente tiene mucho dinero, si realmente lo está mal utilizando o en dónde se está utilizando, ¿no? De lo contrario, pues todo sería como lo dije anteriormente, ¿no? Prejuicios u opiniones. Exactamente, realmente es una pregunta que es bastante común en cualquier círculo, en círculos de amigos, círculos de conocidos, incluso en el mismo trabajo, en la escuela, en la universidad, y que yo pienso que hasta cierto punto puede ser válido ese tipo de preguntas, ¿no? Porque obviamente vemos muchos medios sensacionalistas, un poco a veces amarillistas, hay que decirlo, medios de comunicación que no aportan positivamente a esto, ¿no? Y que en lugar de informar adecuadamente, pues sí desinforman bastante a veces, ¿no? Pero es esto. Por ejemplo, se habla de esto de los tesoros de la iglesia, se habla como tal de esto, y en realidad muchos de estos tesoros, son tesoros obviamente artísticos, obras de arte, muchos de estos objetos litúrgicos, por ejemplo, objetos litúrgicos, tú mencionabas, vestiduras, por ejemplo, algunas vestimentas o vestiduras que han usado algunos papas, que las capas pluviales, por ejemplo, los cálices, las patenas, que hablamos de tesoros invaluables, honestamente, y bellísimos, que tienen siglos y siglos como tal en la iglesia, y que la misma iglesia los resguarda con un cierto celo, pero en el sentido de proteger aquello que es un patrimonio para la humanidad. O sea, eso es importante también tenerlo en cuenta, ¿verdad, Rodrigo? Sí, así es. De hecho, el Papa Francisco en el 2015, a la pregunta que le hicieron si se sentía presionado por vender los tesoros de la iglesia, él decía, esta no es una pregunta fácil. No son los tesoros de la iglesia, sino que son los tesoros de la humanidad. Refiriéndose a que todas esas cosas, incluso creo que ponía el ejemplo de que son como la primera carta de amor que una niña recibe de su novio. Por más que la quieras vender, es que tiene un significado muy simbólico, tiene un significado que solo esa persona lo va a entender. Muy sentimental, ¿no? Muy sentimental. Claro. O el primer diente que se le cae a tu hijo. A Juan Pablo II, cuando hizo su primer viaje a Brasil, le pidieron dejar algo en una favela y dejó su anillo de papa que tenía hasta ese momento, ¿no? Entonces, no lo vendieron, no buscaron un precio económico porque no era tanto eso el valor, sino el hecho de que era algo de Juan Pablo II, era algo del Papa. Y ahí lo dejó y se mandó a hacer otro. Todo fue muy espontáneo, que pues quedó ahí en la favela, en una capillita perdida ahí en Brasil. No, y qué regalo tan impresionante de tener algo así de San Juan Pablo II, sin duda alguna, ¿verdad, Chepe? Yo creo que también es importante, porque yo creo que quien nos escucha seguramente a decir, ay, ¿en serio? Pues la iglesia no tendrá ningún error ante esta administración o cosas así. Pues en realidad, pues no es algo que se tenga que esconder, ¿no? Más adelante lo abordarás tú, Rodrigo, pero ante estos juicios podemos encontrar que hay una parte que puede ser verdad y otra parte que no está tan cierta del todo, ¿no? Y es importante que vayamos como desvelando poco a poco qué sí puede ser, a lo mejor un poco de verdad con base en la experiencia de algunas personas que han observado tal vez un mal manejo, ¿no? de la administración del dinero en la iglesia, y que también puede ser solamente un juicio que se ha ido entretejiendo con varias opiniones y ha acabado en una mentira, pues tal vez que no conviene aceptarla, ¿no? Ciertamente, Chepe. De hecho, lo que mencionas es muy importante. El mismo Papa Francisco lo ha dicho en diferentes ocasiones, hablando y criticando este pues lamentable enriquecimiento que se da pues hay que decirlo, en muchos clérigos de la Iglesia Católica, y él ha criticado duramente estas posturas. Él habla mucho sobre esto, de que no es posible el enriquecimiento que se han dado en algunos momentos por algunos incluso obispos, cardenales,
y que obviamente se ha tenido que revisar bien la situación, ¿no? Porque evidentemente no es un secreto, ha sido bien conocida esta información, no ha sido a veces con tintes amarillistas. Mismos medios de comunicación católicos lo han externado, lo han informado, y medios oficiales del Vaticano, siempre buscando esa transparencia, y eso es padrísimo, honestamente. Yo lo veo como cristiano. Es muy padre que se pueda hablar sobre esto, porque no son cosas secretas realmente, como muchas veces se ha tenido pensado, ¿no? Como de que no, que nadie más se entere de esto. Al contrario, como se da en muchos otros ámbitos, por ejemplo, de la política, etcétera. Pues aquí es algo muy padre que se pueda hablar sobre esto y se nos dé esta libertad y esa transparencia de poderlo externar, ¿no? Por ejemplo, del tema, por ejemplo, de los tesoros, de lo que se habla, que posee la iglesia, y que hablábamos que son muchos de ellos patrimonios de la humanidad, no solamente de la iglesia, de la humanidad entera, y que la iglesia ha resguardado con mucho cuidado y protección. Se habla mucho de esto de, híjole, si vendieran esto, se podría solucionar esta gran hambruna que está en determinado país o en X lugar, y se acabaría el hambre del mundo. Y honestamente, pues creo que no tiene mucho de cierto, honestamente. ¿Por qué? Porque pues, supongamos que se puede vender algo, ¿no? Pero no va a dar la solución eterna a la pobreza, obviamente, porque la pobreza tiene desgraciadamente otra etiología, otro origen. Es multifactorial. Exactamente. O sea, no depende solamente de vender una cosita y no. Es algo muy sencillo, y disculpen la analogía, la comparación que voy a hacer ahorita. Por ejemplo, hay una crisis familiar de base económica, ¿verdad? Y pues alguien opta por vender una joya, probablemente, algún bien, que para eso son los bienes, muchas veces se dice para remediar los males, ciertamente lo es. Pero obviamente esta cosita no va a solucionar eternamente el problema. Obviamente tendrá que verse de raíz el problema o la situación para poderla solucionar, ¿no? Eso quizá temporalmente podrá arreglar algo, pero no es así. ¿Qué podríamos decir sobre esto, Rodrigo? Sí, es como también utilizando otra imagen. Si pedimos a la iglesia que done sus objetos sagrados, o por ejemplo la Pietà de Miguel Ángel que está ahí en el Vaticano, porque seguramente se vendería en millones de dólares, de euros. Pero es como decirle, por ejemplo, a las Chivas, oye, ¿sabes qué? Todos los trofeos que has ganado en tu historia, véndelos para que los fans de tu equipo los compren y aliviemos la pobreza. Como que es una petición que no tiene sentido. Más bien le decimos a las Chivas, oye, ¿qué puedes hacer ahora para ayudar a la pobreza de hoy? Pero no te quitamos eso que te lo has ganado y que tiene un símbolo muy importante, ¿no? Yo creo también que muchas veces es en este tema desconocimiento de lo que la iglesia sí está haciendo por los pobres. Se desconocen muchas iniciativas. No sé, por ejemplo, si la gente que nos está escuchando sepa iniciativas que en este pontificado se han hecho, como los baños que se hicieron ahí en la Plaza de San Pedro para los pobres de Roma, los que no tienen techo, los que no tienen casa, pueden irse a bañar cuantas veces quieran. A mí me tocó muchas veces ir a misa a las 7 de la mañana en San Pedro y hacer la fila al lado de los que iban a bañarse. Y ahí tienen sus baños, los lunes tienen su peluquero gratuito, tienen comida, muchas iniciativas de este tipo. Al Papa, cuando le dan regalos, muchas veces los manda a subastar para ayudar a la gente que está en necesidad. Le regalaron una de estas motos Harley Davidson hace como 7, 8 años. O Lamborghini blanco, si no me equivoco, también. ¿No? Y lo que ha hecho es, los dona a la lotería o a una de estas empresas de subasta, y todo asociaciones de gente necesitada. Se desconoce este tipo de iniciativas que luego también van bajando a las diócesis y también en las parroquias, en las comunidades se están haciendo, y se juzga de que la iglesia pues no hace nada, se juzga de como si el Papa se bañara en una tina de oro todos los días, y al contrario, vemos un testimonio de un Papa también con mucha austeridad. En administraciones pasadas, no digo que haya habido papas que no, pero quizás no se cuidaba tanto el tema, porque no había esa sensibilidad que hoy la hay en nosotros como católicos. Pero ahora estamos en un camino de mucha sensibilidad también, de vivir con austeridad, de cuidar esos testimonios que no sean como de pobreza, pero viviendo como ricos. El Papa también ha bajado el sueldo de la gente que trabaja en el Vaticano. Hace como 2, 3 años en la pandemia bajó 10% a los cardenales su sueldo. Les acaba de quitar el privilegio que tenían de hospedaje gratuito. Les dice, no, si van a vivir aquí, pues paguen lo que les toca, porque les están recibiendo un sueldo.
Ese tipo de cosas creo que va a ayudar también para que en la conciencia de las personas esté esa idea de que la iglesia realmente está buscando vivir con más austeridad, sin llegar a ese punto de vender la piedad o de vender bienes que no son de la iglesia, que son de la humanidad. Exactamente. Sí, que al final yo creo que está de base o está de fondo el considerar cuál es el problema de raíz, ¿no? ¿Y cuál sería el problema de raíz? No es que si hay mucho o hay poco dinero, sino en realidad tendríamos que cuestionarnos a conciencia cómo se está manejando ese dinero. Si el dinero fuera malo, pues en realidad pues la humanidad estaría podrida tal vez, ¿no? En realidad el dinero pues es un bien, es una herramienta para que pues para utilizarla y hacer el bien. Desgraciadamente no siempre la administración se ha dado pues ese manejo de forma sana en cuanto al dinero. Pero sí es importante observar que estas mismas iniciativas que menciona el diácono Rodrigo, que ha tenido la iglesia, nos vayan confrontando también, ¿no? En donde hemos puesto la mirada muchas veces, no solo al observar las acciones de la iglesia, sino también al observarnos nosotros, donde estamos poniendo la mirada en muchas cosas. Tal vez en nuestra vida es más importante el dinero que realmente o cómo lo estamos utilizando, no le damos tanto énfasis en eso, ¿no? Porque en realidad eso es lo que importa, ¿no? El dinero es una herramienta para hacer bien, pero a dónde lo estamos llevando o a quién se lo estamos dando, cómo lo estamos distribuyendo, eso es lo importante. Y creo que uniendo esto que acaban de decir, pues tendría que ver o tenemos que observar, bueno, entonces, si es un problema sobre la administración del dinero, entonces, ¿en qué está administrando la iglesia el dinero? Y ya el diácono Rodrigo pues nos ha dado algunas notas, ¿no? De hacia dónde se está yendo esta parte. Exactamente, Chepe. De hecho, ahorita tú mencionabas algo muy importante también y en consonancia a lo que nos mencionaba Rodrigo. Es importante también mencionar que estas obras, el objetivo principal de la iglesia es anunciar a Jesucristo, o sea, el querigma, el anunciar como tal a Jesucristo, el evangelio, la buena nueva a toda la humanidad, ¿no? Y no es enriquecerse, ese no es el objetivo de la iglesia. Sin embargo, aunque su misión es espiritual, también se necesitan de ciertos recursos económicos para que esta obra se pueda financiar y se puedan financiar obras de apostolado y de caridad, obviamente, ¿no? Rodrigo mencionaba algo muy cierto, o sea, la iglesia, por ejemplo, mencionabas el ejemplo de los baños, fue ahí en el Vaticano, desde que llegó el Papa Francisco, y eso es una probadita nada más, una cosita, un pequeño ejemplo de lo mucho realmente que se hace en todo el mundo, ¿no? Nada más allí en el Vaticano, es en todo el mundo. Y hace tiempo leía un poquito de unas estadísticas y hablamos de 123,000 instituciones aproximadamente de asistencia en todo el mundo que la iglesia sostiene como tal, que la iglesia católica sostiene. Sin embargo, no sabemos mucho de esto porque los medios de comunicación convencionales pues no hablan mucho de esto tampoco. Y la iglesia, y es algo que a mí me gusta mucho poder decir, no alardea de esto, que eso también es bien importante, no está como publicando, es que estamos haciendo, no, realmente no, porque es una labor que muchas veces se hace en silencio. Y quisiera también aclarar una cosa brevemente. Cuando hablamos de la iglesia, no solamente hablamos de del Papa Francisco, de los cardenales, de los obispos, de los presbíteros, de los religiosos, religiosas. No, también hablamos de todas aquellas personas, laicos, o sea, todas las personas, todos los bautizados somos la iglesia. O sea, por eso es algo que nos atañe a todos ese tipo de temas, ¿no, Rodrigo? Así es, definitivamente no hay que nada más señalar hacia afuera como, la iglesia, sino yo soy iglesia, cada uno a nivel personal. Y esto nos tendría que llevar, creo yo, a un examen de conciencia de cómo estamos viviendo, en este caso, nuestra relación con una criatura que es el dinero, que son los bienes materiales. Otros gastos, por ejemplo, que tiene la iglesia, en este caso el Vaticano, que es importante saberlos, porque, por ejemplo, cuando uno va al Vaticano y pide una bendición del Papa, que luego la vas a colgar en tu casa, o entras a los museos vaticanos y te cobran, pues típico pensamiento es de que no, pues es que la iglesia es muy rica y en qué se ve el dinero. Pero, por ejemplo, la Radio Vaticana. Gracias a la Radio Vaticana podemos estar en México o en cualquier país y ver una misa del Papa en vivo, la transmisión después, enterarnos qué es lo que está diciendo y alimentar nuestra espiritualidad. Pero solo la Radio Vaticana necesita de 37 millones de euros al año.
y recoge menos en estadísticas recientes de 1 millón de euros en publicidad. No es que se venda mucho a nivel publicitario, ¿verdad? Como el Super Bowl. Se vende poco a nivel publicitario, pero ¿cuánto nos alimenta? Las nunciaturas apostólicas. El Vaticano tiene embajadas en 113 países. Se necesita dinero para mantener eso. Y muchas otras cosas más. Muchas escuelas, orfanatos, universidades, casas religiosas. De verdad es que son muchos los gastos. Pero yo creo que sí, necesitamos examinar nuestra conciencia, ver cómo estamos viviendo el tema de la riqueza, de la pobreza. Y una frase que dice el Papa Francisco, que puede entrar a este tema. Ser pobre es dejarse enriquecer por la pobreza de Cristo y no querer ser rico con otras riquezas que no sean las de Cristo. Buscar la verdadera riqueza, que es cristificarnos. Ahí sí podemos ser todo lo rico que queramos. Y si además el Señor nos da recursos económicos, pongámoslos al servicio de los demás y los estaremos aprovechando para bien. Creo que es muy importante, y lo mencionaba también un poco Chepe, acerca de que, bueno, es que el dinero no es malo. El dinero es un medio, no es un fin. Y dependerá mucho el uso que yo le quiera dar a este dinero, en este caso ya cuando hablamos de la iglesia como tal, que se le dé a ese dinero ese uso, esa finalidad para poder ayudar a las personas, para poder darlo a quienes lo necesitan, para poder emplearlo y administrarlo adecuadamente de manera que esto pueda beneficiar en un futuro a más personas. Entonces creo que va mucho en la línea de es un medio, no es una finalidad como tal, ¿verdad, Chepe? Sí, incluso, bueno, quisiera como, a mí me gustaría, Rodrigo, si es posible que dieras algunas de las cifras que tienes ahí solamente para mencionar algunas de las cosas que ya se han hecho por medio de la iglesia, solo para enfatizar un poquito a dónde también se va, que se dé a conocer un poquito más de las cosas que ya nos ha platicado el diácono Rodrigo, ¿no? Con muchísimo gusto, Chepe. De hecho, hablamos de una estadística que pude revisar, bueno, no se ha actualizado, me parece, completamente. La que yo revisé es del 2019, si no me equivoco, y hablamos de, probablemente ya son más, ya son menos, hablamos de 5.900 hospitales solventados por la iglesia, 19.500 orfanatos y guarderías, 12.600 asilos de ancianos, 11.600 centros de educación especial. Da un total aproximadamente de entre otras muchísimas cosas más, 123.000 instituciones de asistencia en todo el mundo solventados por la iglesia. Estos que mencioné solamente son algunos, pero obviamente hay muchísimas más instituciones solventadas por la misma iglesia. Y creo que esto nos deja en claro, por ejemplo, aquí en Guadalajara, un hospital. ¿Cuánto cuesta solventar los gastos de un hospital? Y aquí hablamos de ¿qué? 5.900 hospitales en todo el mundo. Y eso creo que es bastante. El ámbito de la salud de por sí ya es bastante demandante en la parte económica y de todo lo que implica, ¿no? Entonces, imagínense. De hecho, en el tiempo de esta pandemia, que aún no ha concluido al 100% de la COVID-19, fue evidente también, tú mencionabas también muchos elementos de esto, Rodrigo. La iglesia estuvo muy al tanto de esta situación en momentos de apoyo también económicamente a diferentes iglesias del mundo. Y también otra cosa muy interesante, cuando se han dado desastres naturales en el mundo, terremotos, los tsunamis que hemos conocido, yo sí he sabido de la iglesia, o sea, que siempre da su aportación a esto. Lo recuerdo muy bien. Bueno, yo todavía no nacía, pero entiendo que en el terremoto del 85, sí, la iglesia mandó también su apoyo económico, siendo que aún no había relaciones como tal, formalmente diplomáticas en ese entonces, si no me equivoco, o sea, ya, sino que fue hasta los 90s, con México, o sea, del Vaticano con México, ¿no? Incluso en el mismo terremoto del 2017 que se dio en la Ciudad de México, también la iglesia dio su aportación a México para ese desastre natural y hablando de México, pero obviamente hablamos de muchísimos otros casos que se han dado, ¿verdad, Rodrigo? Sí, y no solo la iglesia, así como a nivel general, a nivel arquidiócesis, a nivel conferencias episcopales, sino también a nivel cristianos, católicos de carne y hueso, que cuando se enteran de este tipo de desastres, ¿verdad? Como lo del terremoto, los terremotos de Turquía hace poco tiempo, pues han ido a depositar su dinero, lo que podían dar, y gracias a tantos depósitos de poquito en poquito se va haciendo mucho. Entonces sí es muy bonito ver cuánto se está haciendo
sigamos apoyando, y también nosotros cuando tengamos alguna responsabilidad como sacerdotes, pues también dar la confianza a la gente de que ese dinero sirva para eso. La gente es muy, muy confiada y te da, padre, para lo que se ofrezca, pues ahí entra no solo mi gasolina, sino este tipo de cosas cuando veo a alguien necesitado. Exactamente. Sí, a mí me gustaría también enfatizar un poquito que pues todos tenemos una responsabilidad, ¿no? Ante todo este tipo de situaciones, seamos o no seamos católicos, ¿no? Si quien nos escucha, que a lo mejor puede ser que no profese pues esta religión, pues aún así la responsabilidad de ayudar, de proveer los bienes hacia la humanidad, pues es una responsabilidad de todos, no es responsabilidad solo de la Iglesia Católica. Uh-huh. Nosotros hemos puesto un poquito énfasis en quienes nos decimos católicos y que a veces podemos hablar mal dentro de la iglesia, pero sabemos que las críticas no llegan solamente de dentro de la iglesia, ¿no? Sino también vienen de fuera de la iglesia. Y muchas veces, aunque tú no estés en la iglesia, aunque profeses otra religión, pues esto tiene que ver también con una humanidad sana, ¿no? Con el poder apoyar independientemente lo que tú profeses, ¿no? Por eso decíamos también que en determinado momento la solución a la pobreza es tarea pues de toda la humanidad. Una vez escuché un poquito sobre este tema de la pobreza y se decía, pues la pobreza siempre va a existir mientras haya egoísmo en el corazón del hombre. Y no es solamente, eso no solamente depende, por ejemplo, de la iglesia o me atrevo a decir de otras iglesias, de otras denominaciones religiosas, etcétera. O sea, es tarea de todos y de todos los días, ¿no? El ver la forma de poder apoyar a aquel que más lo necesita. Y con esto que estamos aquí platicando los tres, o sea, no pretendemos convencerte de que, mira, o defender de que, no, mira, es que la iglesia... No, estamos hablando con la verdad y estamos hablando con elementos sustanciales, con elementos bien respaldados. Y ya tú juzgarás, tú que nos escuchas, tú que nos ves, tú juzgarás adecuadamente si esto tú lo aceptas, ¿no? O sea, pero es básicamente poder hablar un poco de la realidad y de la verdad como tal, ¿no? Pero sí es importante, y lo mencionábamos hace un momento, y desgraciadamente, pues sí, hay muchos clérigos, muchos miembros, funcionarios de la iglesia misma, que sí se den a tentaciones pues materiales, se dan en muchos casos, en muchos ámbitos, es una realidad. ¿Pero por qué? Porque pues somos humanos, o sea, porque somos personas, somos hombres con fragilidades, con debilidades, y puede pasar, le pasa a todo mundo, ¿no? Por eso es necesario el tema de poder también orar precisamente para que esto pueda llegar siempre a buen término, se pueda hacer de la mejor manera posible, de la forma más adecuada, y creo que va por allí, ¿no, Rodrigo? Sí, sin duda. Todas estas acciones van a partir de un corazón que sea realmente pobre, de un corazón que sepa administrar las riquezas materiales que Dios le dé sin dejarse esclavizar por ellas. Creo que el punto de trabajo como iglesia y como católicos a nivel particular debe ser convertir nuestro corazón para que sepa buscar la única riqueza que decía el Papa Francisco, que es la que se vale buscar, que es la de Cristo. Y si además Dios te permite tener riquezas económicas, ponerlas al servicio. Y eso, como bien decía Chepe, pues no es algo solo para los católicos, sino algo para toda la humanidad. Es algo que está inscrito en el corazón de nosotros. Ayudar a nuestros hermanos. Pues a mí me gustaría también como finalizar con esto, ¿no? Concluir con aprender a observar la necesidad primero espiritual, más que la material, ¿no? El empezar a buscar un poquito estas, que va en consonancia con lo que acaba de decir el diácono Rodrigo, el empezar a buscar solventar o desplazar un poquito mi necesidad, alivianándola con cosas materiales, pues no siempre me va a dar lo mejor o lo que realmente necesito, ¿no? Yo creo que esto es bien puntual, lo que ha dicho, todo va a partir en el momento en el que espiritualmente pues haya una riqueza, ¿no? Y que pueda encontrar a Dios como el principio y fundamento de todo. De ahí todo lo demás, pues como dice el Evangelio, se dará por añadidura. Y que por otro lado, siendo humanos, pues no estamos exentos en algún momento de suplantar la espiritualidad, la necesidad espiritual con una necesidad material. Podemos caer y la historia nos lo ha dicho.
La historia no lo ha dicho y eso es súper entendible. Por eso mi invitación pues sería en este sentido a que observemos primero nuestra necesidad espiritual y luego nuestras necesidades materiales. Exactamente. Pues Rodrigo, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Escápate. Seguramente es un tema que dará mucho de qué hablar en algún momento y bueno, esa es tu casa, Rodrigo. Gracias. Muchísimas gracias a los dos por la invitación y a todos los que nos han escuchado. Chepe. Pues gracias a ti, gracias Rodrigo, una vez más. No, aquí, en Escápate, que siempre es su casa. Soy el seminarista Rodrigo Romero. Esto fue Escápate. Dios los bendiga.